Dios te bendiga, Dios te guarde, que el amor de Dios, la paz del Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo de Dios sea con cada uno de ustedes. Mi nombre es Luis Felipe Jerez y estamos aquí como servidor de esta plataforma para hablarte de Dios, para enseñarte de la palabra, para enseñarte a cómo ser libre. Y aquí estamos exaltando el nombre de Cristo para su gloria. Amén. Así que el video de hoy es un tema muy interesante, así como lo viste en el título. El tema de hoy se llama cómo romper pactos satánicos o cómo anular pactos satánicos o cómo cancelar pactos satánicos. Amén. Así que sin más preámbulo, antes de empezar te pido que te quede hasta el final, que veas este video hasta el final porque es necesario que aprenda estas cosas. Y te pido por favor que te suscribas y le des like a nuestro video para que este video llegue a más personas. Amén. Sin más preámbulo, vamos a la palabra en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 14. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Escuchen bien con atención. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Escuche bien estas palabras. Anulando el acta de los decretos que no eran contrarias. Ahora escucha, despojando los principados y las potestades y exhibiéndolo públicamente en la cruz. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra, porque tus palabras son las que nos edifican, tus palabras son las que nos libertan, las que nos ayudan a crecer como un buen ministro y un buen cristiano. En el nombre de Jesús, amén. Así que, como pudimos leer en la palabra, Cristo anuló el acta de los decretos que eran en contra de nosotros. Pero, ¿qué es un acta? ¿Qué es un decreto? ¿Qué es un acta de decreto? Amén. Las actas de decretos en la antigüedad venían siendo cuando una persona compraba una casa o una propiedad, las personas firmaban un papel. Entonces, cuando firmaban el papel, le arrancaban un pedazo y lo ponían frente a su casa. Entonces, cuando lo ponían frente a su casa, aleluya, ellos querían decir que esa propiedad es de ellos, esa propiedad es de fulano. Fulano compró una casa y cuando la compró firmó. Entonces él arrancó un pedacito de ese papel y lo pegó fuera de su casa, y ya la gente que pasaban por ahí decía que esa casa era de fulano. Pero ¿qué pasa ahora? Cuando nosotros nacimos, heredamos el pecado de Adán. Entonces, cuando empezamos a crecer y todo eso, vivíamos una vida mundana, una vida llena de lujuria, de alcohol, de muchísimas cosas, obras de Satanás, amén, sin darnos cuenta. Pero ¿qué pasa? Ahora, cuando venimos a Cristo, Cristo anula ese acta que tenía Satanás enfrente de nosotros, esa acta que decía que éramos propiedad de él. Ahora Cristo anula esa acta, ese decreto lo anuló y lo consumió con el sacrificio en la cruz. Dijo Jesucristo, consumado es, hecho está. Entonces, cuando Cristo consume ese decreto, esa acta, él exhibió públicamente su victoria en la cruz. Y dice la palabra que despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente. Lo que quiere dejar dicho esto es que Cristo le arrebató el acta de los decretos a Satanás que no eran contrarias. Entonces a él consumió ese decreto. Ahora, como somos comprados por la sangre de Cristo, ahora él tiene propiedad de nosotros. Nosotros somos propiedad de Cristo. ¿Por qué? Porque él nos lavó, nos compró con su sangre. Entonces él tiene un nuevo decreto y lo pone enfrente de nosotros que dice, esa propiedad es mía. O sea, ya somos propiedad de Cristo. Dice la palabra que él derrotó
los principados, la potestad, y lo exhibió públicamente. La exhibición que él hace es ponernos a nosotros la sangre de Cristo como señal de que somos propiedad de él. Amén. Asimismo, en el mundo espiritual pasan cosas. Hay gente que tiene decretos satánicos. Amén. Hay gente que por maldición generacional heredan un pacto satánico y no se dan cuenta hasta que vienen a Cristo y Cristo anula ese decreto que era contrario, ese decreto de Satanás, y vuelve a esa persona un hijo de Dios, o sea, propiedad privada de Cristo. Ahora, ¿qué es un pacto satánico? Un pacto satánico es cuando tú haces un trato, tú haces un contrato, tú haces un pacto, amén, una alianza. Esas cosas tú las haces con un demonio o con un diablo, como le quieran llamar. Entonces, estas cosas, estos pactos le dan legalidad a que estas entes de la tiniebla tengan legalidad en tu vida. Muchas veces podemos ver esto en los satanistas, en los brujos, que ellos pactan con demonios para consultar, para que le den poder, para que le den fuerza, para que le den muchas cosas. Y se ve mucho eso en las iglesias que adoran imágenes. Ellos van y hacen trato con imágenes. Ellos dicen, mira, si tú me das esto a San fulano, a San fulana, o Santa fulana, o San fulano, le dicen, mira, si tú me das esto, yo te doy a cambio aquello. Ya están haciendo un trato. Para ponértelo más claro, hay gente que van, aleluya, a sitios donde está una virgencita, donde está la Virgen, donde está fulana de Guadalupe, y etcétera. Y ellos hacen trato con esa Virgen. Y al hacer trato con esta Virgen, hacen pacto con ellas. Pero lo que no saben es que detrás de estas imágenes se ocultan entes de la tiniebla, se ocultan demonios, aleluya. Hay un ente que se llama el divino niño, pero en el mundo espiritual se llama Tijan Petro. Eso es un demonio, amén. Porque póngase a pensar, dicen que el divino niño es cuando Jesús era chiquito, pero Jesús ya creció y murió en la cruz y revivió. Jesús ya no es un niño, o sea que no le tienen que, o sea que esa cosa no existe. Esos son demonios detrás de esas deidades. Por eso es que dicen que ellos que le cumplen deseos, que le cumplen cosas. Claro, los demonios tienen poder, pero limitado. Y ellos pueden hacer ciertas cosas para hacer trato con las personas. Tienen que tener mucho cuidado con quién, con qué santo o con qué santa tú haces un trato, con quién tú haces pacto. Porque cuando tú y yo tenemos un contrato en una empresa, yo tengo la misma legalidad que tú tienes para entrar en la empresa y hacer de todo. Asimismo, tienen legalidad estos demonios en tu vida y en la de tu familia cuando tú te la entregas a ellos. En total, así que estas cosas funcionan de esta manera. Hay gente que le prometen cosas a la Santa Muerte, le dicen que si le sanan esto, que si le sacan a fulano de la cárcel, ellos le entregan su vida y pasan estas cosas, lamentablemente, por ignorancia de la persona. Hacen un pacto, hacen un tratado, hacen un trato con la Santa Muerte. O sea, este demonio le concede porque ellos tienen poder y pueden hacer cosas y le conceden lo que ellos piden. Entonces, a cambio, se le lleva la Santa Muerte, se lleva la vida de la persona con quien hizo el trato. Porque ese es el trato que ellos hacen. Amén. Así que, asimismo, hay muchos pactos. Amén. Pero hay dos tipos de pactos que son los más comunes. Hay uno que es el pacto inconsciente y hay otro que es el pacto consciente. El pacto inconsciente es cuando tú, sin darte cuenta, sin querer, hiciste una promesa con la Virgencita, hiciste una promesa con tal demonio, con tal santo, con tal santa, hiciste una promesa que tú ni cuenta te daba, que era que tú le heredaste de tu familia. Por ejemplo, cuando tú eras niño, te hacías novena al divino niño o al niño de Altorcha, como lo conocen en otros países. Tú no te diste cuenta cuando hicieron
te hicieron un tratado con ese espíritu. Y tú sin querer, sin tener conocimiento, tienes un pacto con ese demonio. Amén. Y tienes que tener mucha cuenta con esto. ¿Por qué? Porque esto te persigue y busca cosas de ti en un futuro. Ahora, hay pactos que son conscientes, que son las personas que dicen, yo voy a pactar con fulana de tal, me voy a bautizar con las 21 divisiones, me voy a bautizar con las 7 potencias africanas, con las 151 división. Cancelo eso en el nombre de Jesús, cancelo esa falsa profecía, me cubro con la sangre de Cristo. Y ahora, ¿qué pasa? Cuando estas personas pactan con estos demonios a cambio de poder, a cambio de algo, estos demonios tienen legalidad en la vida de ellos. Por ejemplo, los brujos pactan con demonios. Entonces, cuando pactan, los demonios tienen el control de esta persona. Los demonios pueden subir, pueden tomar el subconsciente, el consciente, el inconsciente de esta persona y hablar a través de ellos, hacer cosas a través de ellos. Amén. Los satanistas tienen pactos con demonios que se llaman espíritu guía, que le ayudan en sus misiones satánicas. Amén. Y tienen que tener mucho cuidado con estas cosas. Tienes que tener mucho cuidado con quien tú haces un pacto. Y un pacto no es solamente firmar, también es de palabra. Amén. Por eso tienes que cuidar lo que tú dices, porque en el mundo espiritual, si hay una cosa que funciona, es la palabra. Amén. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, lo hizo por la palabra. Cuando tú echas fuera un demonio, tú dices, te echo fuera en el nombre de Jesús. Es por la palabra que tú lo dices. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con quien tú vas a hacer un trato en el mundo espiritual, porque esto queda marcado como un pacto. Entonces, cuando tú pactas, automáticamente estás uniendo este demonio contigo. Amén. Y nadie quiere pues unirse a un demonio. Quizá muchas personas lo hacen consciente o inconscientemente. Pero dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si venimos a Cristo podemos encontrar la verdad. Nos damos cuenta que esas cosas no son buenas pactar con ellos. Pero hermano, ¿qué consecuencia tengo yo si pacto con un demonio? Cuando tú pactas con un espíritu, aleluya, tú puedes pues tener una vida de miseria, porque eso es lo que los demonios hacen. Los demonios te traen miseria, los demonios te traen muchísimas cosas, enfermedades, cautividad, opresión, de todo. Cosas malas que tú no te imaginas. Por eso no es bueno hacer trato con estas cosas. Dice la palabra de Dios, escucha bien. Me llegó este remo ahora mismo. Que el que busca encuentra, el que pide se le dará. Entonces dice la palabra, dice Jesucristo, que si le pedimos a Dios algo, que se lo pidamos en su nombre, en el nombre de Jesucristo, y el Padre nos los dará. ¿Por qué? Porque a Dios es el único que tenemos que pedirle. No lo tenemos que pedir a ningún santo, a ninguna santa. Dios es el que da. Jehová dio, Jehová quitó. De Dios es la tierra y su plenitud, no es de los demonios. Amén. Entonces tienen que tener cuenta con estas cosas. Aleluya. Pero ahora, hermano, ¿cómo romper un pacto satánico? ¿Cómo romper, cómo anular, cómo cancelar? Aleluya. Quiero que preste atención ahora. Quiero que preste mucha atención. Aleluya. Para romper un pacto tienes que esperar que caduque. Vámonos a ponerlo como un ejemplo en la vida real, porque lo espiritual, porque lo terrenal está creado de lo espiritual. Entonces, vámonos a lo terrenal para que me puedan entender. Cuando tú haces un pacto o cuando tú haces un contrato de alquiler, tú tienes que renovar el contrato después de cierto tiempo. Por ejemplo, tú alquilas una casa por un año. Entonces, si tú quieres seguir viviendo ahí, tienes que volver, aleluya, a crear otro contrato, a buscar otro abogado, a hacer otras diligencias.
y ahí haces un pacto, haces un trato con el inmueble, con la persona que te está alquilando la casa. Entonces, cuando tú compras un carro, tú lo pactas, es tuyo. ¿Qué pasa cuando tú tienes un contrato con una persona? Tú tienes derecho para hacer las cosas que esa persona hace en esa empresa. Cuando tú tienes un pacto, cuando tú tienes un trato, tú tienes que esperar que ese trato, tú tienes que esperar que ese pacto se termine. Pero ¿qué pasa? Los demonios son muy astutos. Ellos te ponen a jurar de por vida. Entonces ellos te ponen a entregarle su vida a ellos. Ellos te ponen a confesar de que tú le vas a servir por la vida entera. Entonces ahí ellos hacen un contrato definido. Ellos hacen un contrato que va a ser de por vida. Entonces ahí está muy difícil renunciar a ese pacto. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo de caducidad. Asimismo pasa con personas que compran una propiedad y no pueden salir de esa propiedad a menos que alguien venga y se la compre. Entonces eso es lo que pasó en el mundo espiritual. Éramos propiedad del enemigo, pero vino Cristo y nos salvó, nos compró a precio de sangre, nos hizo propiedad de él, anuló el acta de los decretos que se nos eran contrarias y ahora exhibió públicamente a los principados y las potestades derrotados por él en la cruz. Entonces eso es lo que pasa. No puedes salir de, no puedes salir de un pacto, al menos que venga alguien y se lo compre. No puedes salir de un pacto, al menos que venga alguien con más poder y le quite ese contrato con el que tú tenías. Entonces esto fue lo que pasó. Jesucristo rompió ese contrato. Eso fue lo que pasó. Entonces esto es lo que pasa. Tenemos a Jesucristo como intermediario que puede romper pacto, puede romper cadenas, puede anular decretos, puede hacer muchísimas cosas y despojarnos de los principados y de las potestades, de los gobernadores, de la hueste de maldad. Tenemos a Jesucristo que es nuestro libertador. Amén. Al Cristo ser nuestro libertador, Cristo viene a liberarnos de esos contratos, de esas actas, de esos decretos. Amén. Pero ahora, ¿cómo romper? ¿Cómo romper? ¿Cómo romper, hermano, un contrato o un pacto satánico? Amén. Para romper esto, lo primero que debes de hacer es renunciar. Amén. Renunciar. Escucha bien la palabra. Lo primero que debes de hacer es renunciar. Cuando tú renuncias, te estás desligando, te estás huyendo, te estás quitando de estas cosas. Entonces, cuando tú renuncias, es porque tú te vas a echar fuera de ese pacto. Debes de renunciar y debes también, aleluya, y debes buscar otro dueño en lo segundo. ¿Cómo así otro dueño? Claro, en el mundo espiritual hay dos bandos. Está la tiniebla y está la luz. La luz es Cristo, la tiniebla es Satanás. Entonces tú tienes que saber para dónde tú te vas. Si tú quieres anular estos pactos, debes de irte a donde Jesucristo. Por eso debes de renunciar, debes de proclamar que Jesucristo es tu único Señor y Salvador. Ahí tú le estás dando la legalidad a Cristo en tu vida. Cuando tú le das la legalidad a Cristo en tu vida, Cristo tiene la autorización de entrar y arrebatar y anular esos actos que te eran contrarios. Entonces, cuando tú declares al Señor, el Señor tendrá la legalidad total en tu vida. Amén. Así que los pasos son renunciar a los pactos satánicos, declarar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Amén. Declararse comprado a precio de sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Lo cuarto es cancelar ese contrato. Debes de cancelarlo porque si no lo cancelas, esto queda vigente. Entonces, cuando tú cancelas ese contrato, pasa algo. Que cuando tú hiciste el contrato, le diste legalidad a los demonios que entraran a tu vida. Entonces, lo que estás haciendo es que te estás desligando, te estás eh,
renunciando, declarando a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Pero todavía hay demonios ahí que entraron por ese pacto. Eso es como cuando tú compras una casa, tú la compras, ¿verdad? Tú la alquilas y al que tú le alquilaste esa casa, tú hiciste un contrato con él. Entonces ese contrato le dio derecho al inquilino a vivir ahí. Por más que tú vendas esa casa, el inquilino tiene un contrato todavía. Entonces eso es lo que pasa. Tú renunciaste a ese contrato. Tú declaraste a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Declaraste que fuiste comprado a precio de sangre. Cancelaste ese contrato. Pero ahora tienes que echar fuera a ese inquilino que vive dentro de ti. Tienes que echar fuera, ese es el paso número 5. Echar fuera a los demonios que entraron en ti a través de un pacto. Amén. Jesucristo vino a libertar a los cautivos, pero a libertarlo ¿de qué? De demonios, obviamente, de maldiciones, de pactos, de todo ligamiento con la tiniebla. Entonces, Jesucristo, ya tú fuiste comprado a precio de sangre y todo, pero tú necesitas ser libre de lo que hay dentro de ti, de ese bebedizo que te dieron cuando tú pactaste, de ese resguardo que a ti te dieron cuando tú pactaste. Tienes que ser libre, tienes que cortar esa brujería, tienes que cortar esa maldición, tienes que cortar ese pacto, cancelarlo. Amén. Ese es el pacto número 6. Romper, romper las maldiciones, romper todo contrato. Para así, cuando tú te eches fuera el demonio que hay en ti, tú rompas ese contrato y ahí totalmente quedó todo anulado. Después que un contrato tiene un nuevo dueño, esos papeles viejos tú los rompes, ya no existe nada ahí. Entonces así mismo, después que Cristo llega a tu vida, tú hayas sacado todo lo que el enemigo dejó en ti y Cristo rompe esos decretos que se eran contrarios y se acabó el can. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Debemos de renunciar a todo pacto satánico, declarar a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, declararnos comprado a precio de sangre que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Necesitas cancelar esos contratos, luego echar fuera los demonios que entraron en ti a través de un pacto y luego romper esos pactos. Amén. Así que estos son los pasos para que tú puedas ser libre de un pacto satánico. Espero que esto pueda ser de ayuda y que busques a alguien que te ayude a administrarte liberación. Amén. Para que estos demonios puedan salir, ya que no tienen legalidad, sino la legalidad la tiene Cristo. Así es la única forma que ellos salen, cuando Cristo tiene legalidad, porque si ellos la tienen, ellos se quedan ahí porque tú eres propiedad de ellos. Pero cuando eres propiedad de Cristo, tienes que salir obligado de ahí. Entonces eso es lo que pasa. Así que este fue el video de hoy. Por favor, te pido que te suscribas, que nos dé un buen like, que nos dé un buen comentario y que nos compartas con personas y me ayudes a que este video le llegue a personas que están cautivas por espíritu. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Eterno sea contigo. Shalom.